Elecciones 2023. Los candidatos. Llegar a la alcaldía de Guayaquil es un viejo sueño que tiene Jimmy Jairala. Lo intentó en el 2004 con el Partido Roldosista Ecuatoriano, trató de llegar otra vez en el 2019 y ahora, a sus 65 años, va por el tercer intento. Periodista, la política no le es ajena. Comenzó siendo diputado en el 2007 por el Partido Roldosista, en 2009 ganó la prefectura con el proyecto cívico Guayas, el Partido Uno y Sociedad Patriótica. En 2014 fue reelecto bajo el auspicio de Centro Democrático y Alianza País. Y hoy va pues a su tercer intento por llegar al sillón de Olmedo en Alianza Centro Democrático Partido Socialista. Jimmy Jairala, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lenín. Guayaquil es una ciudad que crece de forma constante y desordenada. Solo los accidentes naturales evitan que la ciudad se expanda hacia ciertos sectores. Un crecimiento sin planificación provoca un déficit permanente en la dotación de servicios públicos y otros problemas a los que nos vamos a referir más adelante. ¿Cómo propone Jimmy Jairala ordenar el crecimiento urbano? Lo primero, Lenín, es tener un plan de desarrollo. Guayaquil no tiene un plan de desarrollo para los próximos 30 años. Es insólito, por eso hemos crecido de parche en parche. Es una de las primeras labores que tiene en la lista de pendientes del municipio de Guayaquil. Hay que hacerlo consultando con la gente, en una gran asamblea con la academia, con los colegios profesionales, con el tejido social, con el propio gobierno, para poder hacer un plan de desarrollo para los próximos 30 años. Pero dentro de todo esto, más allá de la inseguridad, hay que pensar en la movilidad. Guayaquil ya no envidia a Quito en cuanto a los trancones de tránsito. Pero ya vamos a ir al tema de la movilidad. Antes yo quería preguntarte, Jimmy, ¿cómo se aumenta la densidad habitacional en sectores que ya cuentan con infraestructura y al mismo tiempo que se incrementa esta densidad se desincentiva que la ciudad se expanda, generando a diarios nuevos costos para poder trasladar los servicios públicos a sitios cada vez más lejanos? A ver, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con el gobierno en algo que no me lo vas a creer, en los límites de Guayaquil. Gran parte de Monte Sinaí todavía no lo quiere ni el gobierno ni lo quiere el municipio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que pensar ya en crecer con Guayaquil hacia arriba, en el crecimiento vertical. Ya no podemos seguir construyendo guetos, porque esos son los nuevos programas habitacionales. Tenemos que pensar un poco en grande, como en Barcelona, en conjuntos habitacionales de edificios de 4 pisos, en el centro el área social, la arborización, abajo los locales comerciales donde haya todo, la tienda, el pequeño supermercado, la lavandería, etcétera, y empezar a aprender a vivir en comunidad. Guayaquil no puede seguir creciendo en ese desorden como está hasta ahora. Hablando de desorden, ¿qué propone hacer Jimmy Jairala con el comercio informal? En su proyecto de gestión usted habla de crear corredores comerciales. Sí. ¿Cuántos y dónde? Efectivamente. Lo primero que hay que hacer con ellos es censarlos. No hay un censo de trabajadores informales. Lo segundo, carnetizarlos para saber inclusive cómo podemos y en qué podemos capacitarlos. Luego hablar con ellos, sí, para establecer nuevos corredores comerciales y hacer, por ejemplo, los fines de semana, ferias para los trabajadores ambulantes y los informales o autónomos, como quiera usted llamarlos. El problema es que con ellos nunca ha habido diálogo. En la ocasión que hubo, la referencia que hay es que estuvieron en una gran asamblea donde el alcalde dijo: yo hablo y ustedes escuchan. No. Así no se puede. Hay que conversar con ellos. Hay que formalizar su trabajo que ha sido hoy tan desordenado. Y hoy ya está protegido por una ley que acaba de aprobar la Asamblea Nacional. Precisamente, hace poco la Asamblea aprobó una ley que prohíbe el decomiso de los productos de los comerciantes. Esto, sumado a su propuesta de los corredores comerciales, podría quizás convertirse en una situación que se le salga de las manos a cualquier alcalde y convierta a la ciudad en una suerte de mercadillo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Más bien, de esa manera los autónomos se van a sentir tomados en cuenta y van a colaborar y van a trabajar a la par con el municipio de Guayaquil. Eso es lo positivo de formalizarlos de esa manera, de encuestarlos, de censarlos, de carnetizarlos, de capacitarlos. Eso es lo positivo del proyecto. Jimmy, su plan de trabajo habla también de hacer a Guayaquil un destino de inversiones. ¿Con qué incentivos se buscaría atraer capitales? Mire, hay un gran proyecto que yo estoy dispuesto, 2 proyectos que yo estoy dispuesto a impulsar y que son atracción de inversión privada. Uno, por ejemplo, el aeropuerto, que yo considero que
Cuando se actualizan los estudios, a lo mejor nos dicen ya en año y medio, 2 años hay que comenzar a construirlo. ¿Allá mismo en Daular? Claro, en Daular, porque ahí el estudio dice que tiene que ser en Daular. Y si el estudio actualizado ratifica que tiene que ser ahí, hay que hacerlo ahí. ¿Qué hacemos con el, comillas, viejo aeropuerto? Allí hay oportunidades de inversión, por ejemplo, urbanística. Tenemos que hacer un parque que sea una especie de pulmón de la ciudad. ¿Y qué hacemos con la terminal? Ya no otro centro de convenciones. Hay que hacer un hospital municipal, porque el déficit de camas hoy es de 2.700. No es suficiente lo que tenemos, incluyendo el Hospital Bicentenario. No es suficiente. Tenemos las instalaciones perfectas para acomodarlas a una inversión importante en un hospital. Y el otro es el tren eléctrico elevado. Ese es el segundo proyecto que va a traer mucha inversión extranjera. Usted ofrece reducir el desempleo en la ciudad. ¿Cómo? Bueno, a ver, todos aspiramos a reducir el desempleo. Una de las formas de reducir el desempleo es que, por ejemplo, en las obras municipales que lleguen a los barrios, la mano de obra sea primordialmente de gente de los barrios. Ojo, no estoy hablando pues del que hace el cálculo estructural, estoy hablando de mano de obra de vecinos que van a cuidar más que nadie esa obra. Eso se puede hacer. ¿De qué otra forma se crea empleo? Se crea empleo con la inversión que le digo, con las nuevas obras, con el hospital municipal, con lo que se va a hacer con el aeropuerto que pasará a ser antiguo, con el tren eléctrico elevado. Esa va a ser una gran fuente de empleo. Cuando usted fue prefecto, Jimmy, se lo criticó por haber inflado la nómina del Consejo Provincial. De hecho, su sucesor sacó a más de 500 personas, apenas llegó al cargo, señalando pues que no hacían nada. Se lo pregunto directamente, ¿usted va a hacer del municipio una agencia de empleos? No, de ninguna manera. Además, yo lo que hice fue ampliar la acción de la prefectura, y la prefectura tuvo muchísimos frentes. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la prefectura? Claro, tienen menos empleados, sí, pero hacen muchísimo menos de lo que hice yo. Usted dice que va a construir obras emblemáticas, y entiendo que emblemática es su propuesta de construir un tren elevado en Guayaquil. ¿Cuánto costaría un proyecto de ese tipo? ¿Quién lo financiaría? ¿Cuánto costaría el pasaje? Ya. Mire, yo le confieso que hace 4 años yo no le tenía fe al tren eléctrico elevado, pero me he retroalimentado de información, he consultado con urbanistas, he consultado con expertos en movilidad, y es la única solución para Guayaquil. El tren eléctrico elevado tiene una gran ventaja. Hay varias empresas internacionales que ya tienen esa tecnología. Le menciono rápidamente: BYD de China, Acciona de España, CCR de Brasil, Ferrovía de Argentina, Hitachi y Mitsubishi de Japón, y algunas otras. ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuánto cuesta depende de cuántas líneas usted vaya a hacer. Cada kilómetro más o menos cuesta 32, 33 millones de dólares. ¿Cuántas propone usted? Pero espere, no le cuesta un centavo al municipio. Es inversión 100% privada. ¿Cuál es el tema de fondo? El pasaje. El pasaje puede ser perfectamente subsidiado. ¿Cuál es el costo que calcula la empresa que va a invertir? La que sea. $1, un poco menos incluso. Y si hay que subsidiarla, vamos a subsidiarlo. Eléctrico. En todas partes del mundo. El tren elevado, sí. Porque sus opositores dicen que es a vapor, porque es puro humo. A ver, la que dice eso es la alcaldesa concretamente, no son mis opositores. Bueno, sí, mi opositora política. Es porque está desinformada, lamentablemente. A ella le dijeron que diga que el pasaje va a costar $2.50 y $2.50 de vuelta. Es por absoluta desinformación. Está muy lejos de lo que realmente nosotros ya tenemos. Además, nosotros tenemos estudios, la alcaldesa no los tiene. Jimmy, ¿cómo garantizar que este proyecto sí funcione y no ocurra lo que pasó con la aerovía? Pero, a ver, perdóneme, pero la comparación no es por usted, pero es grosera. ¿Sabe cuál? La inversión en la metrovía del municipio fue de $160 millones, 140. 20 millones pusieron los inversionistas por un tramo desde Durán hasta el centro. Es que no se lo puede comparar. Acá la inversión del municipio es cero. Es inversión netamente privada. Antes de pasar al tema de seguridad, a Guayaquil le faltan corredores periféricos. ¿Es tiempo de construir una nueva vía perimetral terrestre? Yo le diría que más que eso, el tren eléctrico elevado va a solucionar ese problema de movilidad, porque justamente es en sus primeras etapas periférico, pero tiene una gran ventaja adicional, que puede luego integrarse con otras líneas, con la zona de la Aurora,
con San Borondón y con Durán. Es un megaproyecto. La inseguridad es la principal preocupación ciudadana en el país, particularmente en Guayaquil. No es competencia de los municipios el atender estos temas, pero usted lo tiene como uno de los ejes de su plan de gobierno y señala que va a fortalecer la infraestructura en seguridad. ¿Cuál es esa infraestructura? Ahora, Que va a mejorar? lo primero que tenemos que hacer es optimizar el aporte que hace el municipio en seguridad, porque la alcaldía dice que ha aportado 350 millones de dólares. Yo pregunto, ¿se siente que bajó la inseguridad? Yo le digo que no. Entonces, primero que hay que optimizarlo. Segundo, que hay que volver a la policía comunitaria, esa policía comunitaria que estaba integrada con los vecinos, con la organización barrial. Hay que recuperar espacios públicos, como en el año 70 pasó en Nueva York. La ciudad empezó a recuperar los parques, por ejemplo. Hoy los parques están abandonados. ¿En manos de quién? Hoy día están en manos de los microtraficantes y de los consumidores. ¿Cómo se los recupera? Dándoles vida con bailoterapia, con teatro, con danza, con actividades que el municipio las debe auspiciar con la participación de los vecinos. La Policía Metropolitana hoy no va a tener la función de perseguir a los autónomos, pero puede perfectamente integrarse al trabajo de seguridad en los barrios. Hay que pensar en una policía barrial, que es lo que Guayaquil necesita. Al contrato de concesión de Interagua le restan 10 años de vigencia. La empresa ha realizado inversiones, pero falta todavía intervenir, por ejemplo, el centro de Guayaquil, y nadie ha querido tomar la decisión de hacerlo por los problemas que provocaría en el tránsito y por los cortes que se generarían. ¿Usted tomaría esa decisión? Yo sí. ¿A la alcaldía? Yo sí, porque resulta que, por ejemplo, hablemos del sistema de alcantarillado. Data del año 1945, con una repotenciación que fue en el año 1975. Y a mí me parece que sí, que si le resta suficiente tiempo al contrato de Interagua, hay que intervenir. Que va a causar alguna incomodidad, es verdad, pero hay que hacerlo. Seguramente la preocupación es por el tema del dragado que se ha venido postergando. Porque es cierto, si la marea sube, las inundaciones van a ser cada vez más frecuentes. Hay que cambiar el sistema de alcantarillado y el sistema de agua potable, porque Guayaquil no puede seguir viviendo con una red que data de hace tantos años. Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Alianza Centro Democrático Partido Socialista, listas 1.